porque alguno ya lo conozco. Espero, me imagino, supongo, creo, que ya han venido leyendo, revisando, que han visto los videos de las clases. No digo que han asistido porque de los 390 alumnos que son total 7 aulas, solamente se han conectado 220, 210 y han terminado 270. Quizá un domingo en la tarde que están muy ocupados. Igual, espero que al menos porque el video de estos entregó a los delegados lo tengan y se hayan revisado. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante, vuelvo a repetir también y les digo a todos los alumnos, farmacología no es nada más que un poquito más una extensión de la parte fisiológica, de la fisiología. Y supongo que ustedes son fisiólogos, porque tengo entendido de que en estructura y función, como fisiología es el curso más fácil, es el que primero que estudian y el que más estudian, dejando de lado los cuatro, ¿no? Y tenemos más. Entonces, se van a ir dando cuenta, porque parte del tema, fácil y se supone que no saben, porque yo lo voy a hacer pasar. Lo voy a tocar un pequeño reparo. Para él formando su gaito, su mano y todos los demás concernientes, pero aquí ya también vamos a ver parte de otros puntos, como por ejemplo, anatomía, que es el sistema nervioso. ¿De qué se divide el sistema nervioso? El sistema nervioso nervioso periférico, el sistema nervioso central. El central, que ya sabemos que está formado por qué, por el encéfalo, el tronco encefálico, la medicina, y el sistema nervioso periférico, formado por el sistema nervioso somático, para los pares periféricos, reales, y el sistema nervioso. Entonces, como ustedes son fisiólogos y nosotros estamos Melanie, ¿cuántos segmentos medulares tenemos? ¿Cuántos segmentos medulares? 31 segmentos medulares, del cual cada segmento parte de un par de cartílago. Tenemos 31 pares de cartílago. Estamos cervicales, 12 dorsales, 4 lumpares, 4 sacros y un. El segundo falta la vértebra de porque son 33 años. ¿Qué sistema nervioso autónomo? Que es la parte que nosotros no podemos controlar, que es por lo que estamos vivos, por lo que ustedes están conversando y por lo que ustedes están estudiando y sistema nervioso simpático, toracolumbar, porque las fibras parten de la región torácica y lumbar de la médula, y el sistema nervioso parasimpático, donde la fibra parte del tronco encefálico, por decir del cráneo, y el segmento sacro de la médula. Por favor, también hay toracolumbar, me refiero al sistema simpático, cráneo, sacro, al sistema nervioso parasimpático. Recuerda también, en ambos, los sistemas nerviosos autónomos, ustedes también ya lo han estudiado, cuando una vez que salen de sus sitios centrales, hacen un relevo en unos ganglios, se denominan ganglios vegetativos o ganglios autonómicos, que se diferencia entre el simpático y el parasimpático. El simpático tiene los ganglios cerca de la médula, ustedes no también. Por lo tanto, que provoca que tenga unas fibras preganglionares, antes del ganglio, cortas y postganglionares largas. A diferencia del parasimpático, que tiene las preganglionares largas y las postganglionares cortas, porque los ganglios están cerca del órgano receptor. Cosas que ustedes ya lo saben. Entonces, de aquí también tienen que saber que las funciones y los efectos de ambos son totalmente opuestos. ¿Qué hace el parasimpático en el corazón? ¿Qué produce? Y el simpático, claro. El parasimpático produce miosis, el simpático miliasis. ¿Qué hace el parasimpático del bronco? Broncoconstricción. Bueno, ¿Está prendido el aire? no siento. No está apagado. ¿Lo prendo? Prendo. Produce bronco. Produce broncoconstricción. Falta de los delegados. Y el simpático broncoconstricción.
¿Qué pasa con las glándulas salivales? ¿Qué produce el parasimpático? Disminución de los Ya lo nega, ya lo trágico lo contrario, se queda un corto. Entonces, eso tiene que ser. Entonces, si hablamos, los receptores del parasimpático son muscarina. Los receptores del simpático son alfa y beta. Entonces, ¿qué tipo de antagonismo sucede entre el parasimpático y el simpático? Fisiológico. Muy bien. Un antagonismo fisiológico. Porque estamos hablando de dos receptores distintos. ¿Cómo funciona esto? Aquí ven, ¿no? ¿Dónde parten las fibras del parasimpático? Parten de algunos de los del encéfalo, viajan junto con nervios craneales, como el principal, el común, el séptimo, el noveno y el principal nervio, donde viajan fibras parasimpáticas es el nervio vago, nervio vago, o llamado también neumogástrico. Por ese mismo motivo se llama neumogástrico porque se va a hacer las vísceras, y por eso vienen los sinónimos cuando se dice tiene una reacción vagal. Ustedes escuchan el término vagal, inmediatamente relacionan con el sistema parásito. Entonces, para entenderlo mucho más fácil, que me supongo que sí han de haber estudiado, tienen que aprenderse bien al revés y al derecho uno. Mayormente se aprende el parasimpático. Pero aprenden bien qué efectos produce el parasimpático e inmediatamente lo van a aprender. ¿Qué hace el simpático? Porque hace lo contrario. Entonces, ustedes se van a estar estudiando uno por uno. Por ejemplo, parasimpático, broncoconstricción. Y del neosebánico, que el simpático broncoconstricción. Están metiéndole doble información al cerebro. No se saben bien las funciones del parasimpático, no van a entender tampoco cómo actúa un fármaco colinérgico. Ni cómo hace un fármaco anticolinérgico. Por eso le digo que tiene que estar relacionada de la mano con la fibra. Me imagino que esto ya lo saben. Y la parte sacra, que emite fibras, pues, que van hacia los motores. La parte terminal, que sigue. Eso tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Si ustedes se dan cuenta, el simpático y el parasimpático parten las fibras preganglionales cortas de aquí y largas del parasimpático y hacen una sinapsis con el ganglio. Es una sinapsis preganglionar. Si ustedes se dan cuenta, el neurotransmisor es el mismo en ambos. ¿Cuál es? Es el acetilcolina. Entonces, su receptor son nicotínicos neuronales. Nicotínicos neuronales. ¿Qué tipo de receptores son nicotínicos? Prácticamente me demuestran por aquí que ni siquiera han visto lo que no tienen ni idea de lo que es. Ya son 2 semanas, van para ir 2 semanas. El examen viene con el tema de hoy día. La farmacología no se estudia en un día, por ejemplo. Entonces, los receptores nicotínicos son receptores ionotrópicos, que canal ion. Permiten atravesar un ion. Son receptores rápidos, duran poco, pero son muy veloces. Entonces, ambos están formados o presentan receptores nicotínicos, en este caso se llaman neuronales, y se activan por acetilcolina. Estamos hablando de la sinapsis preganglionar. En la sinapsis postganglionar, es decir, en el órgano efector, puede ser el pulmón, bronquios, intestino, corazón, etc. Ahí cambia la cosa. El simpático, norepinefrina, su neurotransmisor y sus receptores alfa y beta. Y el parasimpático, acetilcolina, sus receptores son muscarínicos. Fácil. En fisiología. Entonces aquí con dibujitos para el técnico, lo tengo que seleccionar, está el sistema parasimpático.
cráneo sacro. Los ganglios, como ven, están lejos por los centrales. Y el sistema simpático, la cadena ganglionar que está cerca para determinar los procesos. El parasimpático tiene, como ven aquí, fibras preganglionares largas con su neurotransmisor que es la acetilcolina y sus receptores nicotínicos neuróticos. De estos ganglios parten fibras poganglionares cortas que van a ir hacia los distintos lugares del sistema del ser humano. En este caso, el palco abdominal, se va también al corazón, se va a los bronquios, etc. Su neurotransmisor, la acetilcolina y su receptor sería de la parte sacra parten hacia, como les mencioné hace un momento, hacia el órgano reproductor masculino, por el uso de la vejiga y hacia la parte terminal del colon, cuyo neurotransmisor la acetilcolina y el receptor. El sistema simpático, las fibras preganglionares son cortas, igual neurotransmisor a la acetilcolina, y también van hacia la médula suprarrenal. Y cada uno de estos, ¿qué receptores son acá? Nicotínicos neuronales. Entonces yo le dije hace un momento que la parte postganglionar en el simpático su neurotransmisor son catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, inclusive la dopamina, y la acetilcolina es el parasimpático. Hay una excepción, que son las fibras, digamos, del sistema simpático que van hacia las glándulas cuyo neurotransmisor postganglionar es la acetilcolina y sus receptores son la nicotina. Aquí como siempre les digo el ejemplo, cuando ustedes hacen un ejercicio, digamos, fuerte, supongamos que suban y bajen la escalera corriendo. Cuando uno hace un ejercicio extremo, provoca calor, quema el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que liberar calor, energía. Si uno no libera calor, el cuerpo colapsa, empieza a sudar. Empieza a sudar por vasodilatación, por aumento de la actividad parasimpática, sudor en la estabilidad. Liberar calor. Pero ¿qué pasa si ustedes van por el cementerio de la medianoche, caminando tranquilos, con sus audífonos, escuchando música de Bad Bunny, y les tocan el hombro? Ustedes voltean y miran, ponen pálido. ¿Por qué creen que se ponen pálido? Por elevación de qué sistema? Sistema simpático. Es el sistema que te da alerta. Empiezas con taquicardia, un pálido y empiezas a sudar. Sudas frío. Sudor frío no te sucia. Ese sudor frío se da por acción simpática. Pero hay liberación de acetilcolina. Este experimento lo van a ver en lo mismo que entonces, tenemos lo que ya les he mencionado hace un momento, las fibras poganglionarias que van a producir noradrenalina y que van a ir a distintas partes del organismo, los vasos sanguíneos, el corazón cardíaco, los bronquios, la vejiga, etc. Y cuyos receptores son alfa y beta. En este caso, la noradrenalina actúa sobre alfa 1, alfa 2 y beta 1. Tiene cierta actividad beta 2 que es casi nula. También hay una fibra que va hacia los riñones, que eliminan otra catecolamina, llamada dopamina, que va a activar sus receptores dopaminérgicos en el músculo liso de la musculatura renal. Y lo que sale de la médula suprarrenal no va hacia las terminaciones nerviosas, sino hacia dónde va. La sangre. Y es una glándula endocrina. Una glándula endocrina. Entonces, acá libera noradrenalina. Que también van a los diferentes organismos del vaso sanguíneo, músculo cardíaco. Noradrenalina con sus receptores y la adrenalina que sí tiene actividad con los 4
1, alfa 2, beta 1, beta. Y esto de aquí, ¿qué tipo de receptores son? Tanto los colinérgicos, muscarínicos, como los alfa y beta, metabotrópicos o acoplados a proteína G. Fácil, ¿no? Eso les enseñaron en fisiología. Está todo resumida la fisiología. Sistemas nerviosos todos automáticos. Vamos a hablar más adelante un poquito más ya ligado a la farmacia. Seguimos con fisiología. La transmisión colinérgica. ¿Cómo se da la transmisión colinérgica? Acá ya hablamos a nivel celular, a nivel hormonal. La formación de la colina o la actividad colinérgica se va a dar en 5 etapas. Primero la biosíntesis, almacenamiento, liberación, interacción con el receptor y por último, metabolismo. Porque el neurotransmisor no puede permanecer en el lugar, sino va a seguir interactuando exclusivamente y produciendo, digamos, un cuadro no deseado, de lo que vamos a hablar. Recordar, algo que también les enseñaron, cuáles son las partes de la sinapsis. Membrana presináptica, espacio o hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Bueno, de eso recuerden, vamos a hablar. La biosíntesis, ¿cómo se forma la acetilcolina? La acetilcolina se forma, digamos, por una molécula llamada colina que se forma en el hígado y es transportada hacia dentro de las neuronas. Y también de la acetilcoenzima A, que se forma ¿dónde? En las mitocondrias. ¿Recuerdan el queridísimo y esperado ciclo de Geo? Que va en a partir del piruvato, se forman la acetilcoenzima. Esta coenzima A, la colina, y coenzima mediada por enzima colinoacetiltransferasa, se convierte en. Y aquí está la molécula lista para actuar. Pero así directamente no, porque primero tiene que almacenarse. El almacenamiento de la gran cantidad, digamos el 99.9% de las acetilcolinas se da en esta vesícula llamada vesícula final. Ingresan a esta vesícula a través de un transporte o un antiporte dependiente del hidrógeno. Sale el hidrógeno e ingresa a la célula. Y acá se almacena. La mayor cantidad, la cantidad de acetilcolina que va a actuar en una neurotransmisión. Hay otra pequeña cantidad que se une a las membranas, que se suele como decir, son tan pequeñas las cantidades que no van a tener una actividad, digamos, importante. También se encuentra en el plasma, una vez que se forma, antes de que se metan dentro de la vesícula. Entonces, la que nos importa, nos interesa a nosotros, es aquella que se encuentra en la vesícula sináptica, porque es la que va a producir, digamos, la acción. Entonces, la acetilcolina, ¿cómo se libera? La que se encuentra disuelta en el citoplasma puede escapar hacia la hendidura sináptica, pero es, digamos, tan pequeña las cantidades que no van a producir una acción. Lo mismo sucede en la que se encuentra unida en la membrana, puede traspasarse, atravesar la membrana y liberarse sin tomar en cuenta. Pero cuando aparece un potencial de acción, es decir, una actividad neuronal, la neurona se excita, inmediatamente la vesícula sináptica, al despolarizarse la membrana, se une a la membrana presináptica e inmediatamente se libera la acetilcolina, tal como lo están viendo. ¿De acuerdo? Y una vez que se libera, tiene dos destinos, dependiendo de dónde se encuentra. Si se encuentra en el ganglio, ¿qué receptor activaría? ¿Ah? Nicotínico neuronal. Y se encuentra, digamos, en el órgano efector, muscarino. Por eso acá he puesto los dos dibujos, ¿no? Los dos. Cuando ustedes vean un dibujo así, me indica que es un receptor ionotrópico. Puede ser nicotínicos, en este caso, puede ser el NMDA, el N-metilaspartato, puede ser GABA, etc. Son nicotínicos. Y cuando vean ustedes hacer una especie de una pequeña serpiente con dos bolitas por acá, indica receptor metabotrópico ligado a proteína G. Ya, en este caso muscarina. Entonces, una vez que actúa, como le dije, si está en el órgano efector, muscarina. Y si está en el ganglio, nicotina.
Y si está, ya hablamos desde el punto de vista somático, encontramos en la placa motora, fíjate todavía. Clínico muscular. Usted ya lo sabe, ya es explicado, ya lo estudiamos. Muy bien. Hablaremos aquí de dos situaciones especiales, dos fármacos o dos sustancias que pueden alterar la liberación. Uno que inhibe la liberación y otro que induce o estimula la liberación. Dentro de lo que inhibe la liberación, el más importante y utilizado es la toxina botulínica. ¿Dónde se produce la toxina botulínica o quién la produce? Bacteria del género Clostridium. Clostridium botulinum, causante de una enfermedad llamada botulismo, que en la actualidad es extremadamente rara, porque hay comidas contaminadas. En la actualidad sí, esta neurotoxina fue aislada y utilizada en ciertas patologías y en ciertos también estados de cosméticos o de belleza, ¿no? Por ejemplo, para el cabello, cuando le daban el botox, ¿no? Echan botox al pelo. ¿Para qué? Dicen que relata la musculatura cabelludo, bueno. Otros como mejorita, ¿no? Que se inyectan en la cara para tocar las caduras. Parecen como que acaban viendo la vida. Pero se utilizan para hacer las enfermedades. Una botulínica que está formada, digamos, así sí mismo, y casi parecida a la insulina, dos cadenas polipeptídicas uniendo fuente de difusión, van a ser de dos tipos. Una botulínica tipo A y la tipo B. La tipo A la vamos a utilizar. Utiliza, por ejemplo, para tortícolis. El tortícolis es un espasmo brusco, sostenido y muy doloroso del músculo que está contraído en mastoideo. Es un músculo que se pone en el ¿cuál es tu nombre? No necesitas que se pone en mastoideo. ¿Dónde? Clavícula. ¿Dónde más? No. ¿Y dónde más? ¿Dónde se encuentra la fómula mastoideo? ¿Dónde se encuentra la fómula mastoideo? Ayer me dijeron en Romoca. O sea que el músculo venía externo, cleido, mastoideo, o sea, ¿cómo va a contraerse? Y chicos, en el hueso temporal. No lleva el quinto ciclo. El nombre lo dice. Externo, clavícula, cleido, ese que te va a permitir. Vamos a tomar un par de cervezas. No, dicen, tengo que estudiar fármaco, curso de fármaco, tengo que. Para chicas, como dicen, vamos a reír. No, por eso no cositas de días, para esos músculos, ¿no? Pero están a tiempo, carrera bonita, repostería nuclear, biología pesquera, alimentación aérea. Bueno, otras enfermedades como la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, la distonía cervical. Dentro de los inductores de la liberación tenemos la beta-14. Este de aquí es un fármaco, es una toxina muy poderosa y un veneno poderoso producido por unos pequeñas ranitas altamente venenosas. Es estudiado, sí, para poder buscar pues, una forma de cómo revertir los efectos en caso de intoxicación, porque ahí abundan en las zonas tropicales, en la selva. Y algunos nativos lo utilizan para cazar. Son inclusive provoca despolarización sináptica, como ven ahí carece de utilidad terapéutica, solamente se estudia para ver. Y otro tenemos la ionomicina, que se utiliza en el laboratorio, no tiene tampoco uso terapéutico. Destino de la acetilcolina, una vez que ya salió, se liberó, como ya les mencioné, ¿qué va a hacer?
Entonces, va a tener tres opciones. Uno, se va a hidrolizar o metabolizar en el mismo espacio sináptico, en la misma hendidura sináptica. ¿De acuerdo? A este se da por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Otra parte va a ir hacia, digamos, el plasma y se va a degradar por otra enzima llamada butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa. Y lo otro, pues, lo que va a producir la actividad, o que quiere decir que va a interactuar con los receptores. Va a ser agonista, puede ser muscarínico o... Entonces hablaremos de los receptores. ¿Tu nombre? Kiara, ¿cuántos receptores colinérgicos conoces? Dos. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? Bueno, pero siempre le hacen si yo les pregunto cuántos tipos de receptores hay, ahí sí son 4. Ionotrópicos, metabotrópicos, ligados a enzimas y intracelulares. Ahí están los 4. Si yo les pregunto así a secas, ¿cuántos tipos de receptores hay? Pero si yo les pregunto cuántos tipos de receptores colinérgicos hay, cuando les pregunto cuántos tipos de receptores muscarínicos hay, bien y por ejemplo, yo les hago una pregunta. Esto ya lo hemos hecho la semana pasada. Ya lo hemos hecho la semana pasada. ¿Tu nombre? ¿Quién? A ver, ¿quién? Fase del metabolismo hepático, donde se producen metabolitos activos, inactivos, tóxicos y también activación de profano. Fase 1. La fase 2 solamente produce un compuesto. Pues una pregunta así, las alternativas les puse fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y varios me marcaron fase 4, fase 5, fase 3. Eso quiere decir que ni siquiera tienen idea de lo que estoy hablando. Porque la reacción es 50-50, de fase 1 a fase 2. Ya te olvidaste cómo es su moneda al aire caro negro. Pero si te pones a pensar 3, 4, 5, no existe. Por lo tanto, no hay nada de cuenta con eso, que no tiene ni idea de lo que está estudiando. Y eso ya lo hemos hecho la semana pasada, lo tienen que saberlo ya. El próximo ciclo le pongo una pregunta así. Son dos medios. Nicotínicos y los nicotínicos, porque estos tengan aniónico y en particular y los muscarínicos que contienen monoproteínas, que son de metabotrópicos o ligados a proteína G. Son dos tipos de proteínas G que están metidas en los muscarínicos, la U y la GI. De aquí vamos a ver. Se encuentran, digamos, vamos a hablar de los nicotínicos que se encuentran en los ganglios neuronales. Se activan, digamos, como son ionotrópicos, inmediatamente permiten la permeabilidad de cationes, en este caso, positivos, inferiores al round. Tenemos sodio, potasio, calcio, pero ¿cuál es el ion principal? O el más importante de los receptores nicotínicos, sodio. Y esto de aquí, como ven, dice provocando el potencial dinámico excitador. O sea, excitador. Si atraviesa un ion negativo, sería inhibidor. Pero en este caso, los nicotínicos permiten el paso de un ion positivo, que es el sodio. Entonces, como les dije, da una respuesta inmediata, rapidísimo, pero de corta duración. Les mencioné esto de aquí, ahí está el gráfico. Los receptores nicotínicos tienen 5 subunidades alrededor de un canal.
¿Cuáles son canal ion? Tiene dos unidades alfa, una beta, una delta y una. Canal ion. Estas letras M son proteínas de los mismos que no tienen importancia, no vayan a confundir con carínicos, no tienen nada que ver acá. Dos alfa, una beta, una gamma, una. La unión de la acetilcolina se da en la interfase alfa-gamma y alfa-beta. ¿Dónde estamos funcionando sobre? Alfa-delta y alfa. Los nicotínicos, como ya les mencioné, se subdividen en dos grupos, nicotínicos musculares y nicotínicos neuronales. Los nicotínicos neuronales se subdividen en nicotínicos periféricos y sesos. Los que tienen menos importancia es este de acá que se encuentra en el ganglios. Los nicotínicos centrales tienen menor importancia clínica desde el punto de vista farmacológico. Entonces, ¿no se encuentra el nicotínico muscular? Placa motora o placa motriz. Los nicotínicos neuronales en los ganglios vegetativos, también en la médula suprarrenal, ¿no? Como vieron en el gráfico. Y esto de acá se encuentra en el sistema nervioso central, como le dije, sin tener una importancia clínica importante. Hablaremos de los fluidos muscarínicos, que son los más abundantes en el organismo, que encuentran prácticamente en todos los órganos. ¿Cuáles de los signos de fluidos muscarínicos son excitatorios? Excitatorios son los impares. M1, M3, M5. Los inhibitorios son los pares, M2, M3. De los excitatorios, ¿cuál es el más importante? El M3. Y el que se encuentra de los inhibitores, ¿es más importante? El M2. Los inhibitorios van a producir radical. En cambio, el M3, como es excitatorio y se encuentra en el intestino, va a aumentar la peristalsis. Se encuentran los bronquios que va a producir broncoconstricción. Se encuentran la vejiga que va a producir contracción muscular, el músculo constrictor de la vejiga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, M1, M3, M5 son excitatorios, por lo tanto son ligados a proteína GI. M2 y M4, que son inhibitorios, se encuentran ligados a proteína GI. Entonces, ¿cuál es la enzima que es activada por la proteína GQ? La fosfolipasa. Y sus segundos mensajeros son el inositol trifosfato y el diacilglicerol de la GQ, por si acaso. De la GS es el AMP cíclico y de la GI es inhibición de la adenosiclasa. Por lo tanto, más bien disminuye la concentración de ácido de AMP cíclico. Se encuentra en el corazón y se encuentra en la mayoría de órganos. Los M1 que se encuentran en neuronas ganglionares posinápticas, plexo mientérico de la pared gástrica, ojo, ahí dice neurona ganglionares, pero ganglionar, después del ganglio vegetativo. Tenemos ganglios mientéricos, plexos mientéricos en el intestino, que vamos a hablar posiblemente en la próxima clase. El M2 que se encuentran principalmente en el nodo sinusal y aurículo ventrículo. Por eso que su actividad es bajar, disminuye más la frecuencia cardíaca que disminuir la fuerza frontal. Los M3 que son los más abundantes, como ya les dije, en los órganos como el intestino, tenemos el bronquio, el músculo depresivo, y el M4 que también se encuentra en la vejiga, por ejemplo en el esfínter, que es inhibitorio. Por eso cuando hay una actividad colinérgica, hay un aumento de la contracción de la vejiga y una relajación de los tejidos. Por un paciente que se intoxica, también está. Y los M5 que se encuentran en el músculo ciliar, en el sistema vesicular. Los que se encuentran en el músculo ciliar son los que te van a dar la acomodación del cristalino y el cierre de la pupila. Porque recuerden que el sistema parasimpático le va a producir miedo. También se encuentran en la pupila los M1, por si acaso.
metabolismo. Una vez que se libera en el espacio sináptico, ya les mencioné, se va a metabolizar la acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que degradan la acetilcolina? Son dos. La butirylcolinesterasa o ¿de acuerdo? Recordad que la acetilcolinesterasa se encuentra en la membrana, en el espacio sináptico, específicamente en la membrana postsináptica, como ven ahí en el gráfico. Ahí se encuentra la acetilcolinesterasa. En la membrana postsináptica. Entonces, una vez que la acetilcolina cumplió su función, es inmediatamente degradada por esta enzima. Esta enzima lo degrada, la hidroliza más que todo la parte de colina y acetano. La colina muchas veces es recaptada y lo otro es eliminada. Y lo que se escapa de la hendidura sináptica va al plasma es degradado por la célula. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuántos enzimas hay? ¿Cuáles son los tipos de enzimas? Ahora recién vamos a hablar de fármacos agonistas de los receptores colinérgicos, llamados parasimpáticos miméticos. Miméticos significa que van a activar. Se llama colinérgicos, se denomina también agonistas colinérgicos, más felices que hacen. Son de dos grupos, los que tienen acción directa, que van a activar directamente los receptores muscarínicos, y los de acción indirecta, que van a inhibir la acetilcolinesterasa, provocando elevación de la acetilcolina. Estos de aquí activan los dos tipos de receptores, tal como lo ven en el gráfico: directa e indirecta. La directa, ven ahí la flecha, va a activar directamente los receptores muscarínicos. Muscarínicos, porque estamos hablando del tema parasimpático. El sistema parasimpático del órgano efector se encuentra en los receptores muscarínicos. Y la indirecta, como ya les mencioné, bloquea o inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Qué provoca eso? Aumento de la concentración de acetilcolina. Ahí tenemos lo que ven ahí, de colina, esteroides naturales, derivados sintéticos, que solamente tienen acción muscarínica. Y la indirecta, que son fármacos como los carbamatos, los organofosforados, que van a activar los dos tipos de receptores. Hablaremos de los de acción directa. Tenemos los esteroides de colina, que van a ser los grupos, los ácidos cítricos, ácido gramático. Tenemos acá la misma acetilcolina y la metacolina. Como ácido gramático tenemos el carbacol betanecol, tenemos la muscarínica y la oxoprocolina o sanobilina. Estos fármacos, los primeros que se van a utilizar por vía oral son carbacol betanecol. Los demás son para uso tópico, sobre todo oftálmico. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos farmacológicos de estos fármacos? ¿Cuáles van a ser los efectos farmacológicos? ¿Qué hace la metabolita? Te digo, si son agonistas colinérgicos, van a activar los receptores muscarínicos. Entonces, vamos a hablar de los efectos que hace el parasimpático: bradicardia, miosis, cialorrea, aumento del peristaltismo, etc. Entonces, consecuencia de la activación de los receptores colinérgicos. Entonces, en el sistema cardiovascular, ¿qué va a producir? Bradicardia, descentralización de conducción. En las vías urinarias, ¿qué va a producir? Lo que hace el parasimpático, ¿qué hace con la vejiga el parasimpático?
aumenta la contracción vegetal. El carbacol, metanecol estimula el expulsón, sirve el ácido nucleico. Por eso se utiliza en el caso de la economía vegetal, en el sentido de revertir. Por eso les vuelvo a repetir fisiología. No saben la fisiología y tenemos derecho no van a saber cómo funcionan los fármacos. Vías respiratorias. ¿Qué hace con los bronquios? Broncoconstricción. Produce broncoconstricción. También aumenta la secreción de las glándulas bronquiales. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? A ver, me llevó a introducir una medicina. ¿Cómo se llama? Broncorrea. Sistema ocular, miosis, y también reduce la presión intraocular. ¿Y por qué reduce la presión intraocular? Porque aumenta el drenaje del humor. En el sistema nervioso central, como estos fármacos no atraviesan adecuadamente la barrera hematoencefálica, son fármacos. Estas glándulas exocrinas, sudoríparas, como rivales, digestivas, bronquiales, va a aumentar la depresión. En tanto gastrointestinal va a aumentar el peritonitis. Estos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica, no se absorben adecuadamente vía oral o se hidrolizan rápidamente, excepto dos fármacos, que es el metanecol y el carbacol, que se pueden utilizar por vía oral para poder y las reacciones adversas, las mismas que produce el sistema parasimpático, pero digamos en exceso, ¿no? Como por ejemplo disnea. ¿Por qué se produciría la disnea? Por la broncoconstricción, la dificultad respiratoria. Y eso te va a provocar dolor torácico, te va a provocar tos, como una crisis asmática. Una crisis asmática. ¿Qué tipo de reacción adversa sería? Tipo A, su propio mecanismo de acción. También puede provocar náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque tenemos receptores muscarínicos, digamos, que pueden provocar todos estos efectos son bloqueados por la. Ahora sí hablaremos de la opción indirecta. Esto de la opción indirecta lo que van a hacer es inhibir la acetilcolina. Por lo tanto, vamos a provocar activación de ambos. Tenemos los derivados carbámicos. Acá tenemos los de nitrógeno terciario y cuaternario. Cuando escuchen ustedes el término nitrógeno terciario o estructura terciaria, quiere decir que son moléculas pequeñas, moléculas pequeñas muy liposolubles. Y las de nitrógeno cuaternario son moléculas más grandes y son poco liposolubles. Por lo tanto, los de nitrógeno cuaternario no atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen dificultad para ser absorbidos por la vía oral. Dentro de los derivados carbámicos tenemos de uso agrícola o plaguicidas, los venenos, por ejemplo los sprays que utilizan para matar moscas, cucarachas, contienen carbamatos, carbaril, propoxur, el baigón. También vienen para uso clínico o terapéutico como la neostigmina, piridostigmina, que vamos a hablar después. Alcoholes simples cuaternarios tenemos el hidrofonio y los más temidos como los órganos fosfónicos. Son los más temidos porque como intoxicación o tóxicos son altamente mortales. Y por dos razones fundamentales. Son muy liposolubles, extremadamente liposolubles. Entonces, ¿eso qué le da? ¿Qué le da la liposolubilidad? Facilidad que atraviese membranas. Por lo tanto, se va a absorber tanto vía cutánea, vía inhalatoria, vía oral. Y rápidamente va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y otra, y la más importante, podríamos decir, que se une de forma irreversible permanente. Entonces, la acetilcolina esterasa tiene una vida, un tiempo de duración de 12 horas. Por lo tanto, si uno se intoxica por órganos fosforados,
la enzima, nueva enzima que se forma, todavía tiene que pasar 12 horas para que se vuelva a reactivar el efecto. Por eso exactamente mortal. En cambio los otros dos, los carbamatos y los alcoholes, son reversibles. Mecanismo de acción, pues inhibe el glicolización. Efectos farmacológicos, pues, dependiendo si son estimula receptores muscarínicos o si estimula muscarínicos. Vamos a ver esta una pregunta. Si estimula los receptores muscarínicos, ya vieron todo lo que produce, ¿no? Sistema parasimpático. Pero si estimulo excesivamente los receptores nicotínicos, puedo llevar una parada muscular con su respectiva parada respiratoria. Entonces, veamos cuál es mi prioridad. ¿Revertir los efectos muscarínicos o los efectos nicotínicos? ¿Qué dicen por acá? ¿Nicotínicos o muscarínicos? ¿Por acá? Nicotínicos. Los muscarínicos. Ustedes me digan, doctor, pero si el nicotínico me puede poner una parada respiratoria y el paciente va a dejar de respirar, lo intubo y lo cojo con un ambú y lo mantengo vivo. Pero por acción muscarínica, ¿qué me va a producir? Broncoconstricción. Entonces te va a cerrar los bronquios, hay broncorrea, el aire no va a pasar, así lo intubes, no va a respirar. Otro, el corazón, bradicardia, bloqueo cardíaco y parada cardíaca. Se muere. Por eso es que el tratamiento de las intoxicaciones por acetilcolinesterásicos es con atropina. Y la atropina es antimuscarínica. Doctor, pero en mi posta no tengo un laringoscopio ni un... A ver, la posta, donde van a hacer su serum, allá en el reino de muy muy lejano, entre Kazajistán y Uzbekistán, no tienen eso, pues le cae al gerente, al administrador del centro de salud. Porque en todos los puestos de salud, centros de salud, debe haber un equipo, un coche de paro. Mínimo. Entonces si no hay, y tienen que saber usarlo también. Y ahí si no saben, al menos con máscara, pero como le dije, el paciente se hace parada respiratoria, no se va a morir mientras puedas ventilar. Mientras puedas ventilar no se va a morir, pero tiene que hacer parada cardíaca. No crean que es como en las películas, cuando te animas de ahí, cuando se despierta y te has estado conversando. ¿Han visto en House que les hacen una parada cardíaca y al día siguiente está conversando? No es así. Porque una parada cardíaca tiene un conjunto cerebral. El conjunto cerebral no sabemos de qué va a medir 20 kilómetros por hora. Puede quedar secuela, puede quedar vegetal, incluso cantante de reggaetón, pero puede ser unos 20 kilómetros por hora. No es un digamos, aquí la acción colinérgica depende de la capacidad de atravesar membranas. Por lo tanto, la acción más intensa, como ya les mencioné, es de los órganos dorados más de los carbonatos. Efectos. La placa motriz va a ser por efectos nicotínicos. A dosis baja, normal, no hay problema. Se utiliza en una enfermedad llamada miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye los nicotínicos musculares, provocando debilidad muscular. El tratamiento se utiliza con carbonatos, con la acidomitina, la función que es inhibir la acetilcolinesterasa, aumentar las concentraciones de la acetilcolina en el espacio sináptico y por lo tanto tratar de estimular los focos receptores nicotínicos. Y entonces muy altas y puede provocar fasciculaciones, inclusive parada muscular. En el sistema ocular, como ya les mencioné, ¿qué provoca? Miosis. Y como ven aquí, aumenta el drenaje del humor acuoso, disminuye la presión intraocular. Por eso una fármaco que podemos usar contra el glaucoma. También produce hiperemia vascular, conjuntival. Hiperemia conjuntival. En el aparato digestivo, aumenta el peristaltismo, igualito con el aparato abdominal, el cardiovascular, producir radicardia, entonces altas puede provocar reducción de vascularidad. El sistema nervioso central puede provocar
provocar, digamos, emociones centrales. En este caso, como atraviesa la barrera hematoencefálica con facilidad, sobre todo los órganos perforados, pueden provocar parálisis de centros bulbares, con parálisis respiratoria y total, sobre todo por acción muscarina. Dosis bajas, hay unos fármacos que se utilizan contra el Alzheimer. Y aquí vamos a ver. Tenemos acá los carbamatos cuaternarios, el hidrofonio y la fitoquimina, que es un carbamato terciario. Neoquimina y piroquimina son los más utilizados. Son poco liposolubles, al igual que el hidrofonio, que es un alcohol cuaternario. Para atravesar la batalla de Manuel. Se da, como dije, en caso de neumonía grave sobre los todas. El hidrofonio, y también se utiliza para revertir los efectos de lo que hacen los musculares, que se utiliza en anestesia general para relajar. La fitostigmina, por ser un carbamato terciario, tiene más liposolubilidad y puede provocar efectos adversos. Por eso es que mayormente se administran para uso oftalmológico, TOP. Y los órganos perforados, eso sí que son plaguicidas, altamente liposolubles, atraviesan muy fácilmente las membranas y altamente tóxicos. Y aparte que se unen irreversiblemente a la polimerasa. Un fármaco que se puede utilizar en algunas situaciones. Acciones adversas son debido, digamos, como reacción adversa, quiere decir con dosis normales. Se sucede normalmente cuando se da tratamiento para la mesenia grave, ¿no? Crisis polinérgicas con fasciculaciones puede aparecer. Puede llevar a una parálisis muscular, que lo he mencionado en un momento. Parálisis respiratoria. En todo caso, por efectos nicotínicos. O puede llevar por efectos muscarínicos, que puede llevar, ya les mencioné en su momento, hasta inclusive a una parálisis. Tratamiento desde la dosis y atropina, que son antimuscarínicos. Intoxicación, eso también les he enseñado en las clases anteriores. Una cosa es reacción adversa y otra cosa es sobredosis. La intoxicación es una sobredosis. Cuando se da, digamos, de forma casual o intencional, un uso de altas cantidades de carbono. Entonces, como va a ser mayores cantidades, mayor concentración, la afección de la placa motora va a ser más intensa, la afección muscarínica también. Entonces, digamos, intoxicación aguda, que se puede dar intencionalmente, por ejemplo, alguien que se quiso suicidar por ahí se tomó su campeón, ¿no? El campeón que es una bolsita platicida. Yo cuando ustedes se van a hacer su pregunta, ustedes dicen, hay una anécdota ahí. Hay digamos, abunda la actividad agrícola. Entonces, cuando abunda la actividad agrícola, tengan por seguro que aunque sea una vez, en todo el segundo va a llegar un intoxicado por otro. Pero no de forma incidental. Uno por ahí que se ha tomado su comparación, es un sobreviviente. Y los que se han tomado pues su campeón. A mí me dio una vez, varias veces, pero uno fue más llamativo. Porque el paciente se había peleado con la esposa, porque lo que le con dejarlo. Él le dijo, si me dejas, me mato. Ella le hizo caso y él se tomó su bolsa de café. Pero después de tomarle de ingerirla, la dejó al costadito ahí con el nombre de la grande y subrayado donde estaba el antídoto. Pero llegó con un cuadro florido, como el libro, de un síndrome crónico, tanto nicotínico como muscarínico. Llegó contracturado, con manipulaciones por todos lados, miosis puntiforme, salivando, defecado, orinando y con un dolor abdominal intenso. No aguantaba el dolor abdominal, llorando y suplicándome que por favor le salga la vida. Le digo, ¿qué tal? Vio la cosa en serio, pero todo eso era el intento, por el alto peristatismo. Lo examiné y tenía sibilancias, y los cambios abdominales, por lo menos de las impresiones y por la forma. Entonces, si hay una intoxicación aguda, puede ser por exposición, inhalación, que lo mencioné, oral, si es algo intencional,
por vía rectal, también como el MSM puede ser usada por los mismos fumadores, ¿no? Que después caen en la piel, porque los órganos mejorados y senos, sobre los mismos. La intoxicación crónica que se da también por pacientes que están expuestos constantemente, no se dan cuenta y absorben pequeñas cantidades no se van a morir. Pero a la larga puede provocar un cuadro de desmielinización, que esto sí es irreversible. Y esto puede llevar incluso a la muerte del paciente. Aplicaciones clínicas. Parálisis motora. Esto es cuando utilizan parálisis muscular. En sala de operaciones, nosotros le provocamos una parada respiratoria a los pacientes cuando les dan anestesia. Claro está, pues dormido, ¿no? Le va a dar dormido. Pues, imagínense que les provoca una parada muscular estando despiertos, que no puedan moverse. Así como cuando les da parálisis del sueño, igual, ¿no? A veces es desastroso. Entonces, primero lo duermo, luego lo coloco. A menos que sea mi suegra, ¿no? Bueno, entonces los coloco, los duermo, los intubo y el cirujano puede operar tranquilamente. Pero una vez que acaba la cirugía corta, hay que revertir los efectos del bloqueante neuromuscular, porque el paciente no va a estar ahí en ventilador mecánico muy rato. Y ahí lo revierto con los carbamatos, como ven ahí, la neostigmina, por ejemplo. ¿Qué hace la neostigmina? ¿Qué hace lo relajante muscular? El becuronio, por ejemplo. Es un antagonista competitivo del receptor nicotínico muscular. Se unen, lo bloquean, entonces ya no hay contracción muscular. Entonces el músculo se relaja y el paciente lo puede intubar. Pero yo cuando termino la cirugía quiero que vuelva a respirar, que se recupere. Entonces le coloco neostigmina. ¿Con qué finalidad le coloco la neostigmina? Incrementar las concentraciones de aceticolina, ya que inhibo la aceticolinestasa. Entonces, como el becuronio, el bloqueante neuromuscular, es un fármaco antagonista competitivo de la aceticolina, o sea, compiten por el mismo receptor. ¿Y quién gana? El que tiene mayor concentración. Pues. Entonces, al aumentar la concentración de la aceticolina, empieza a desplazar al becuronio de los receptores de nicotina. Y así el paciente empieza a respirar nuevamente y a recuperar. No se daña la anestesia general. Ahí se despierta, doctor, ¿dónde me lleva? Te llevo, te traigo. En caso de ilio de miastenia gravis, porque no mencioné una enfermedad autoinmune, una enfermedad, un fármaco de los polinomina, piroxina, ilio paralítico, que muchas veces sucede postquirúrgico, ya que se vincula los intestinos y ya dejan de moverse. Ahí se administra betanecol, vía oral, como le dije, se utiliza betanecol, que es un agonista muscarínico directo. Tenemos, en caso de atonía vesical, que ya lo mencioné hace un momento, le doy también el betanecol, puede decir que hace los fármacos con el músculo difusor, tiene una atonía vesical, la vejiga no se mueve, entonces el fármaco y empieza a contraer. Para el glaucoma también, como la fibrocarmina, por ejemplo, ¿qué hace el índice? Disminuir la presión, complementa el drenaje del pulmón. En el caso de Alzheimer, le dije que hay unos fármacos como el donecetilo, que la rutina puede beneficiarse para el pulmón. Entonces, tenemos la intoxicación por anticolinestrásico, que lo he mencionado hace un momento, forma general. Aquí están los síntomas. ¿Qué tipo de síntomas son estos? Síntomas o signos muscarínicos. O sea, de lo que ustedes conocen, de lo que hace el parasimpático, el flagelo, y se convierte en signos de cialorrea, hiperperistaltismo, el paciente se defeca, se orina, hay disnea por la broncoconstricción, dolor torácico, tos, hay dolor abdominal intenso por el hiperperistaltismo, etc. Y tenemos los principales plaguicidas sobre los musculares, los principales plaguicidas sobre la mano. Y los efectos nicotínicos. ¿Se dan cuenta acá?
pueden ser lo que se da en la placa motora, que son nicotínicos musculares, desde calambres, debilidad, fasciculaciones, dolor muscular y por último parálisis flácida. Llevando una parálisis. Y lo que se da en las sinapsis ganglionares, que son transitorios tomados por nicotínicos, puede haber cefalea, hipertensión, mareo, falla cervical en el tránsito. Los síntomas clínicos van a predominar. Son los que tienen que saber. En caso de tratamiento, pues medidas de apoyo, evitar que continúe la absorción. Si un paciente lo ha ingerido, entonces debe que hacer lavado gástrico. Siempre y cuando el paciente esté despierto. No le van a poner al paciente un lavado gástrico, le ponen una sonda y empiezan a lavar estando inconsciente, porque se va a aspirar. Claro está que si el paciente ya está intubado, no hay problema, métanle 20 litros de agua si quieren al estómago. No hay problema porque la vía aérea ya está protegida. Pero si no está intubado, solamente cuando esté despierto se hace un lavado gástrico. Si el caso es para evitar o disminuir la absorción percutánea, se le va a quitar la ropa donde se cayó, se mojó con el veneno y si es posible, si está despierto, bañarlo al paciente. Vías respiratorias libres. Aquí se utiliza como medida de apoyo, digamos, la respiración asistida. ¿Qué quiere decir con la respiración asistida? Bolsear o ventilación mecánica. ¿Por qué? Por la parálisis muscular. Pero si ustedes se dan cuenta, no te hablan de acciones antagonizadas, acciones nicotínicas, sino muscarínicas, que es lo que te va a matar. ¿Qué se le administra? La dosificación. Y la reactivación de la acetilcolinesterásica, esta es con los órganos fosforados. Y se utiliza la oxina, pralidoxina o vidoxina. ¿Qué tipo de antagonismo hace las oxinas con el órgano fosforado? Químico. Las oxinas vienen y se unen al órgano fosforado y drenan. Eficacia dentro de las primeras 12 horas. ¿Por qué? Por lo que les dije. Porque después de 12 horas ya hay nueva enzima y ya no es necesario administrar. Pero ojo, en nuestro querido Perú, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, dice la canción. No hay. Bueno, no en todos los lugares, en algunos sitios raramente podrán encontrar. Entonces, si ustedes están en su posta, que un paciente intoxicado por órganos fosforados y no hay cómo evacuar, se cayó el cerro, no hay pase, etc., tienen que tratarlo. Y por órganos fosforados no hay oximas, ¿no? Pero el doctor Saavedra me ha dicho que si oximas no hay que dejarlo morir. Si no hay oximas, atropina hasta que desaparezcan los efectos irreversibles. ¿Cuánto tiempo tiene? Muy bien. Continuamos con los antagonistas de los receptores de glucosa, llamados también parasimpáticos líticos, anticolinérgicos, antimuscarínicos, antimuscarínicos. ¿Qué van a hacer esto? Si ustedes tienen esta imagen, tienenla bien. Este de aquí es el receptor muscarínico. Este es la acetilcolina, este es la atropina y este es la escopolamina. Estos dos, atropina y escopolamina, frente a la acetilcolina, ¿qué tipo de antagonismo ven ahí? Un agonista competitivo. Cuando compiten por el mismo sitio del mismo receptor. Y aquí, redondito y aquí. Agonista, antagonista, compite. Entonces, no es un antagonista definitivo, un anticolinérgico. Sino que va a producir en las glándulas salivales del usuario. Va a disminuir la secreción de las glándulas salivales, de las glándulas bronquiales y de las glándulas sudoríneas. ¿Qué va a producir en el ojo? Milias.
igualito, disminuye el pericarditis. Hay un cólico, el cólico luminal se da por un aumento de la presión. Entonces te das un anticólico, como es como la vida. Va a acercar también a disminuir la secreción gástrica. Tenemos algunos orígenes naturales como la atropina. Se encuentra en el ácido trópico que se encuentra, por ejemplo, en la planta llamada Atropa bellarosa. La atropina. La escopolamina que se encuentra en la planta Eohiama, por eso a la escopolamina se le llama también diosina. Escopolamina, perdón, o diosina. Tenemos los sintéticos y semisintéticos, como atropina, por ejemplo, que se usa en situaciones oftalmológicas para dilatar la pupila, para procedimientos. Tenemos la butilescopolamina, que es igual que la escopolamina, pero con nitrógeno cuaternario. Tenemos el hipratrópico y tiotrópico que se utiliza en caso de asma o EPOC. La butilescopolamina o butilbromuro de escopolamina es la escopolamina con un nitrógeno cuaternario. ¿Qué hacen en los bronquios los anticolinérgicos? Broncodilatación. Broncodilatación. Por eso es que estos dos fármacos, el bromuro de hipratropio o el bromuro de tiotropio, se utilizan como broncodilatadores para el tratamiento del asma. No usa como atropicamida, que también sirve para dilatar la pupila. Mesotropinas. Según su estructura química, podemos hablar acá, como ya mencioné, de estructura terciaria y cuaternaria. Terciaria tenemos la atropina de cabeza, la escopolamina. Cuaternaria, que no se absorbe adecuadamente por el centro digestivo, no merece una barrera hematoencefálica. Tenemos el hipratropio y el tiotropio que se utilizan para el asma. Y aquí tenemos la butilescopolamina. Tenemos los no selectivos, como la atropina, por ejemplo, la escopolamina, los más usados. Y selectivos, algunos que directamente inhiben o bloquean. La disciplina y la teresina en eso no se utiliza para la secundaria de los basales y entonces acá hablamos de lo mismo que hemos dicho. El tubo digestivo que hace disminuye la peristalsis, disminuye la secreción de granular. En las vías urinarias, ¿qué hace con la vejiga? Relaja la vejiga. Por eso es que estos fármacos, la próstata, en el varón, por ahí atraviesa la uretra próstata. Entonces, cuando un paciente está con hiperplasia benigna de la próstata grande, esa uretra prostática se mantiene semiabierta por el efecto de la vejiga. El paciente va a orinar con dificultad, a poco pero orina. En el cambio, si usted le da un anticolinérgico, esa vejiga se relaja y esa próstata colapsa y esas uretras se cierran. Y ahí sí el paciente ya no va a poder orinar. Ya no va a poder, ya se cerró. Por eso que estos fármacos tienen que tener, digamos, precaución en pacientes con hiperplasia benigna de próstata. En el aparato cardiovascular, ¿qué va a producir? ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a producir entonces? Taquicardia. Si hablo que reduzco el tono vagal, estoy diciendo que reduzco la actividad colinérgica. En el sistema muscular, ¿qué va a producir? Iliasis. Y en el humor acuoso, ¿qué va a producir? Disminución de la secreción de drenaje líquido acuoso, por lo tanto, termina produciendo aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, estos fármacos también deben tenerse precaución, porque están contraindicados con glaucoma. Las glándulas, como dije, disminuye la secreción. El aparato respiratorio provoca broncodilatación y disminución de la secreción de los.
sistema nervioso depende si se atraviesa la barrera hematoencefálica o no, porque si la atraviesa sí puede provocar bloqueo vestibular, puede provocar mareos y también puede provocar agitaciones cognitivas, sobre todo en adultos mayores. Se absorben bien por el tubo digestivo los de hidrógeno terciario, como la atropina y la escopolamina. Bien a través de la barrera hematoencefálica y queda por la leche. La media de 2.5 horas y eliminación renal. La solución menor tenemos la pomada de escopolamina, que ya actualmente no se usa, también llaman pomada de belladona para algunas condiciones. Lo llamamos hidrógeno cuaternario, que nos absorbe a través de la barrera hematoencefálica. Algunos pirolato, vamos a hablar de todo. Reacciones adversas es por los efectos, digamos, contrarios. No es antimuscariniano. Lo periférico. Hablamos de primera, hablamos leve, pero una simple enfermedad de boca puede incrementar la midriasis, visión borrosa, y este grado puede provocar anormalidad en la conducción cardíaca, es decir, arritmias y te pueden llevar a la muerte. La atropina es tóxica en dosis altas. Antiguamente utilizaban el extracto de la planta Atropa belladona para matar. Por eso es que Atropa viene del dios Atropus, uno de los dioses de la muerte de la cultura griega. Bloqueo central, estamos hablando del sistema nervioso central, pueden ser leves, desde cambios de humor, moderados, incluso severos, con desorientación, alucinaciones y coma. La dosificación mortal en niños es de 10 miligramos, pero muchas veces de forma incidental pueden ingerir alguno de estos fármacos. Los antimuscarínicos semisintéticos que han sido ya modificados, tenemos ipratopio y tiotropio, vamos a hablar la próxima semana, sirven para el asma, son broncodilatadores. Omatropina y tropicamida son de estructura terciaria de utilización tópica a nivel ocular. ¿Qué hacen estos fármacos en la pupila? ¿En la iris? Hidratan, ¿no? Entonces para eso se utiliza. ¿Para qué? Para dilatar el iris y poder hacer un fondo de ojo o algún procedimiento. Eso utilizan los oftalmólogos. Bicicloverina relaja la fibra muscular lisa, es un antiespasmódico, similar a la escopolamina. Aquí tenemos la metilescopolamina o butilbromuro escopolamina, la que trataba hace un momento. Es una modificación de la escopolamina que es natural, agregándole un nitrógeno cuaternario. ¿Con qué finalidad? De que este fármaco no atraviese la barrera hematoencefálica. ¿Cuál? Muy bien. Tenemos la oxibutinina, cuya función es se usa para la vejiga hiperactiva. Recuerden que esto de aquí relaja el músculo, provocando disminución de esta alteración a nivel vesical. Tenemos estos de acá, selectivos, que se utilizan para enfermedades de cambio basales. Y este fármaco que es el bromuro de glicopirronio o glicopirrolato, que tiene los mismos efectos de la atropina, una diferencia que no trae la la utilidad terapéutica que ya hemos hablado. Bloqueo de la antiplatelas parasimpáticos, y por último tenemos sobre los fármacos bloqueantes neuromusculares que van a actuar en la placa motora. Tenemos dos grandes grupos, los despolarizantes, el mismo nombre lo dice. ¿Por qué? Porque van a ser agonistas. Van a bloquear todos los receptores de la placa motora de forma tan brusca que el músculo se termina relajándose en lugar de contraerse. Ya que los efectos nicotínicos son rápidos. Este fármaco se va a metabolizar en el plasma por la célula poliintegrada. Se da, digamos, lo utiliza para ciertas situaciones de emergencia o de divulgación rápida, porque sirve para incubar las diferencias. Los no despolarizantes son un ejemplo que le di hace un momento. Son antagonistas competitivos, ¿verdad? Tienen la protección muscular provocando
polarizantes, las glicolina o sucetonio, y los no despolarizantes que vienen en dos grupos, los aminoesteroides y la benzodiazepina. ¿En qué se diferencian estos dos? En el metabolismo. Los aminoesteroides, como tenemos el bencuronio y el mecuronio, se metabolizan en el hígado. Las benzodiazepinas, la primera que se descubrió fue la tubercularina, el curare. Tenemos el atracurio y el cisatracurio. Estas de acá se metabolizan en el plasma, a diferencia de los. Por eso es muy útil en pacientes con insuficiencia hepática, por ejemplo. Muy bien, ¿preguntas?